Muy bien, empezamos. Una proposición categórica es, buenas tardes Oscar y buenas tardes Camila. Una proposición categórica es una oración o una aserción acerca de clases. Cuando digo de clases o hablo de clases, hablo de grupos de elementos. Desde la perspectiva matemáticas, hablo de conjuntos. ¿Ya? Acerca de clases o conjuntos que afirman o niegan que una clase, o sea, que un conjunto se encuentre incluido o excluido de otro. ¿Ah? Profe, traduzca en cristiano. Una proposición categórica es una oración en tiempo presente, donde dos conjuntos se relacionan. Uno de esos conjuntos se puede incluir o se puede excluir del otro conjunto. Si yo digo los perros son carnívoros, estoy incluyendo el conjunto de perros en el conjunto carnívoros. Pero si digo ningún perro es carnívoro, estoy excluyendo al conjunto de perros del conjunto carnívoros. ¿Ah? Ahí como ven, entonces a eso se refiere. Dos clases o dos conjuntos que se relacionan de manera inclusiva o de manera exclusiva. Muy bien. Creo que así sí entendieron. Lo que no entiendan preguntan, así pregunten 100 veces. El domingo es el examen, así que vale todo. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es el primer elemento de la proposición categórica, que viene a ser el término sujeto. El término sujeto es el primer, obviamente, término o elemento de la proposición categórica. Generalmente podemos llamarle a esto artículo y a veces hasta sustantivo, ¿ya? Determina la extensión de la proposición categórica. ¿Qué significa la extensión? Si es universal o es particular. A través del cuantificador yo voy a saber si es una proposición categórica afirmativa o negativa, o es universal afirmativa o universal negativa, es particular afirmativa o particular negativa. Muy bien, a eso le llamamos nosotros cuantificador. Gracias al cuantificador yo sé de qué tipo de proposición categórica es. En el mundo del álgebra booleana es SAP, SEP, SIP, SOP. Y en los términos formales y coloquiales es universal afirmativo, universal negativo, universal particular afirmativo o particular negativo. Y desde el punto de vista de los conjuntos de los diagramas de Venn, es inclusión total o exclusión total, inclusión parcial o exclusión parcial. Muy bien. Aquí tenemos los cuantificadores que van a determinar qué tipo de proposición categórica es. Muy bien. Tenemos aquí entonces cuantificador universal afirmativo, todo o toda, los o las. Muy bien, cada uno o cada una. El total, el 100%. Por si acaso, les voy a dar ejemplos. No vayan a creer que solo va a quedar en eso, todo, toda. Van a haber ejemplos. Yo acuerdo, de acuerdo. Universal negativo cuando excluyo todo un conjunto de otro. Ninguno, ninguna, ni uno, ni una, no hay y no existe. Particular afirmativo cuando una parte, solo una parte de un conjunto se incluye en otro. Algunos son, aquellos son, esos son, estos son, casi todos son, la mayoría son. Hay quienes son. Muy bien. Particular negativo cuando una parte de un conjunto la excluyo del otro. Algunos no son, aquellos no son, estos no son, casi todos no son, la mayoría no son. Muy bien. Cuantificador particular negativo. Ejemplos de universal afirmativo. Los peruanos son trabajadores. Los es todos. Las mujeres son educadas. Las es todas las mujeres. Todo adolescente es conflictivo. Todo adolescente es conflictivo. Todo. No dejo a ninguno fuera. Toda enfermera es creativa. Toda enfermera es creativa.
Cada alemán es ario, cada uno de los alemanes es ario, es blanquito y alto, y rubio y pelirrojo. El total de mujeres son honestas, el total, todas las mujeres. El 100% de noruegos son rubios, el 100%. Cualesquiera de los futbolistas es beodo, cualesquiera, todos. Muy bien. Luego nos pasamos al universal negativo. Universal negativo. Cuando excluyo todo un conjunto de otro. Ningún abogado es corrupto. Ninguno. Ninguna doctora es callada. Ninguna. Ni un astronauta es obeso. Imagínate, un astronauta de 200 kilos. Ni una congresista es trabajadora. Ni una congresista es trabajadora. Qué malo. No existen deportistas que son abstemios. No existen deportistas. No hay arquitectos que sean sencillos. No hay arquitectos. Muy bien. Particular afirmativo cuando una parte de un conjunto se incluye en otro. Solo una parte, no toda. Algunos marinos son delgados. Algunos. Hay gordos también. Algunas estudiantes son astutas, algunas, otras de repente no, pero a mí me interesan las que son astutas. Algún astronauta es físico, ¿ya? Algún astronauta es físico, alguna bióloga es genetista, algún astronauta es físico, alguna bióloga es genetista. Casi todos los peruanos son creativos, casi todos, no todos, casi todos, ¿ah? Hay varones que son comprensivos. Perdón, la mayoría de señoritas son tolerantes. La mayoría, no todas, pero la mayoría. Hay varones que son comprensivos. Hay varones que son comprensivos. Aquellos contadores son honestos. Aquellos contadores son honestos. Muy bien. ¿Qué más? Estos administradores son sociables. Estos administradores son sociables. Esas postulantes son creativas. El 90% de mujeres son comprensivas. En todo caso, solo una parte de un conjunto se incluye en otro. Muy bien. Proseguimos. Particular negativo. Algunos intelectuales no son eruditos, solo algunos. Algunos no son eruditos. Algunas universitarias no son eficientes, son algunas. En particular negativo, una parte del conjunto no se incluye en otro. En particular negativo, una parte de un conjunto no se incluye en otro. Algunos intelectuales no son eruditos. Algunos nada más. No son eruditos. Algunas universitarias no son eficientes. Algunas universitarias no son eficientes. Solo algunas. Algún trabajador no es responsable. Algún trabajador no es responsable. Alguna empleada no es constante. Alguna no es constante. La mayoría de japoneses no son flojos. Deben de haber flojos, pero a mí me interesan los que no son flojos. Muy bien. ¿Qué más? Casi todos los chinos, no todos, no son pálidos. Deben de haber algunos bronceados. Hay mujeres que no son ingenuas. Algunas no son ingenuas. Aquellos científicos no son bien remunerados. Aquellos nada más. Esos ingenieros no son beodos. Estos médicos no son humildes y el 30% de los profesionales no son empleados. Ahí tienes el particular negativo, que es una parte de un conjunto que no se incluye en otro. Una parte de un conjunto que no se incluye de otro. Muy bien. Término sujeto. La palabra término se debe bueno, miren, la verdad que ya no vamos a perder el tiempo acá. Sujeto es en una oración, sujeto y predicado, ¿ya? Y en una proposición categórica, el sujeto es un conjunto y el predicado es otro conjunto. ¿Y cuál es la función del sujeto o del término sujeto en la proposición categórica?
que el término sujeto es un conjunto que se va a incluir o se va a excluir, nada más. O sea, lo que incluimos o excluimos es el sujeto. El sujeto lo incluimos en el predicado o lo excluimos del predicado. Y lo incluimos totalmente o parcialmente. Lo excluimos totalmente o parcialmente. Muy bien. Veamos ahora verbo ser o estar en tiempo presente. El verbo ser o estar en tiempo presente es conocido como el verbo copulativo. ¿Ya? El verbo ser o estar en tiempo presente es el verbo copulativo. Muy bien. ¿Qué significa el verbo copulativo? Ser o estar. Copular, unir, aunar, juntar. El verbo copulativo permite que el conjunto se una o el conjunto se separe del otro. El conjunto se una o se separa del otro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos. Veamos, veamos, veamos. Término predicado es el conjunto de elementos al que le incluimos o le excluimos. El sujeto lo incluimos o excluimos. El predicado a él le incluimos o le excluimos. Muy bien, muy bien. Ahora veamos. Si te preguntan cuántas características tiene la proposición categórica, la respuesta es muy sencilla. La proposición categórica tiene dos características. La primera es cantidad, pues hay proposiciones universales y particulares, eso se refiere a cantidad. Y la segunda característica es calidad, pues hay afirmativas y negativas. Cantidad universal particular, calidad afirmativas y negativas. Muy bien. Seguimos. Pasamos a la álgebra booleana. La representación según Boole. Este cuadro tiene algo que no es adecuado. Cuando tú ves SP, línea encima de P, debe decir equivalente, así que falta una línea. Y en vez de F debe de estar el símbolo de vacío, un circulito con una línea que la cruza de lado a lado, ¿ya? Ese es el error. En todas las fórmulas booleanas debe de decir 3 líneas que significa equivalente y en vez de F debe haber un circulito con una línea que lo cruza de lado a lado. Y por si acaso, en la cuarta fórmula del álgebra booleana, debe de haber también sombrerito en la P, ¿ya? En la última. ¿Cuál es la fórmula? Donde dice Boole hacia abajo, toda esa recta es la fórmula booleana. Y la última debería tener SP con una línea en P equivalente al vacío. Muy bien, SP equivalente al vacío. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Continuamos. Veamos. Profe, ¿por qué dice SAP, SEP, SIPSO? Cuando sea universal afirmativo, o sea, cuando encuentres todo, los, las, cada uno, el total, es SAP. Entonces, universal afirmativo es SAP. También conocido como inclusión total, porque todo el conjunto se incluye en otro. Cuando veas ninguno, ninguna, no hay, no existen, es SEP. Se llama universal negativo, SEP. Muy bien, se llama universal negativo, SEP. Muy bien.
Muy bien. Universal negativo es C. Correcto, correcto, C. Tenemos obviamente aquí lo que llamamos exclusión total, ¿ya? Sí es algunos son, esos son, aquellos son, estos son, casi todos son. Particular afirmativo, ¿ya? Particular afirmativo. Muy bien. Y SOP es particular negativo. Estos son, aquellos no son, casi todos no son. Muy bien. Apréndete la fórmula booleana por si acaso. ¿Ya? Este SP, raya arriba, equivalente al vacío, eso te tienes que aprender. ¿Sí? Eso te tienes que aprender de memoria. Solo corrige el SOP, que es rayita arriba. Muy bien, el diagrama de Venn me permite graficar la relación de inclusión y de exclusión. Cuando veas sombreadito significa que está vacío, o sea, no hay elementos. Y cuando veas X significa que hay elementos. ¿Por qué, profe, si todo S es P, usted ha sombreado la parte de S? Porque todo S es P, o sea, todos los elementos de S tienen que ser P. Si todos los elementos de S tienen que ser P, en la parte donde solo deberían de haber elementos S no hay nada, por eso está vacío, ¿no? Por eso está vacío. Profe, en S está vacío. Por supuesto que en S está vacío, porque todo S es P. O sea, cada elemento de S tiene que ser además P. No puede ser solo S. Por eso que en el S está sombreado, que significa vacío. De acuerdo, de acuerdo. Luego tenemos la intersección sombreada. Ningún S es P. Si la intersección está sombreada, significa que en la intersección no hay elementos. Y bueno, queda claro porque yo digo ningún S es P. Si ningún S es P, los S son S y los P son P. Por eso que he sombreado la parte intersectada. Profe, ¿por qué ha puesto una X en la intersección? Porque significa que hay elementos en la intersección. Y es claro, si yo digo algún S es P, significa que hay S que son P. ¿Y dónde están los S que son P? En la intersección. Profe, ¿y por qué ha puesto una X en la parte de la S, fuera de la intersección? Porque algún S no es P, significa que ese S o algunos S no son P, significa que esos S solo son S. Así que hay solo elementos en la parte S. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que no hayas entendido de este diagrama? Tenemos que entender el diagrama. Si entiendes el diagrama, entiendes todo. Menos mal que ya no piden silogismos categóricos, porque si no, puras gráficas. Preguntas, por favor. ¿Nada? Bueno, me imagino que habrán entendido o no quieren preguntar. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, SAP dice que no hay elementos en S. ¿Sí o no? Mira la gráfica de Venn. SAP dice que no hay elementos en la parte de S. ¿Qué pasaría si yo niego SAP? Si SAP dice que no hay elementos en la parte de S, SAP dice no hay elementos en la parte de S y yo niego SAP, estaría diciendo que sí hay elementos en la parte de S, ¿sí o no? Entonces, si yo niego SAP, ¿qué sería equivalente? SAP dice no hay elementos en la parte de S. Si yo niego SAP, entonces diría que sí hay elementos en la parte de S. ¿Cuál es la gráfica que dice que hay elementos en la parte de S? ¿Cuál es la gráfica donde hay elementos en la parte de S? ¿Alguien puede decirme? Hola. Muy bien. Veo que no quieren colaborar. SAP dice que no hay elementos en S. Si yo niego SAP, entonces digo, niego su gráfica, ¿sí o no?
Si SAP dice no hay elementos en S y yo niego SAP, entonces niego su gráfica. Para mí sí hay elementos en S. ¿Cuál de las gráficas dice que hay elementos en S? ¿Alguien sabe? ¿Cuál de las gráficas dice que hay elementos en S? Muy bien, la última, la gráfica de SAP, de SOP, perdón. Negar un SAP es equivalente a un SOP. SOP dice que hay elementos en S. Si yo niego un SOP, digo que no hay elementos en S. ¿Quién dice que no hay elementos en S? SAP. Negar un SOP es equivalente a SAP. Correcto. SEP dice que no hay elementos en la intersección. Si yo niego SEP, digo que sí hay elementos en la intersección. Entonces, ¿qué sería SIP? SIP dice que hay elementos en la intersección. Si yo niego un SIP, entonces estaría diciendo que no lo hay. Si niego un SIP, ¿qué me da? SEP. Entonces queda claro. Niego un SAP equivalente a SOP. Niego un SOP equivalente a SAP. Niego un SEP equivalente a un SIP. Y niego un SIP equivalente a SEP. Preguntas, algo que quieran saber, o como siempre todos lo saben. Muy bien. Muy bien. Pasamos a los ejercicios. Antes de los ejercicios, miren esto. Aquí está lo que acabamos de demostrar. A, todo militar es alto, equivalente a una negación de O. A es SAP o es SOP. Es falso que algún militar no es alto. Negación de SOP equivalente a SAP. O algún universitario no es flojo. O negación de SAP. No es cierto que todo universitario sea flojo o es flojo. ¿Se acuerdan? Negación de SAP equivalente a SOP. Equivalente a negación de SIP. Ningún futbolista es abstemio. Negación de SIP. Es falso que algún futbolista es abstemio. Muy bien. Y es equivalente a negación de E. Y algún profesional es flojo. Negación de SEP. No es cierto que ningún profesional es flojo. Ahí tienen ustedes lo que les conté hace un rato en los diagramas de Venn. Ahora sí, tienes 2, máximo 3 minutos para determinar qué tipo de proposición categórica es. SAP, SEP, SIP, SOP. Un ejemplo, algunos atletas son adictos, algunos son SIP. Ahí tienes. A ver, tú prosigue. 2 minutos. Son varios ejercicios, ¿ah? Los que quieran vayan colocando en un mensaje en el chat las respuestas.
A ver, vamos a ver. Aquí Camila ha puesto de SAP. Hubiesen puesto las demás, pero me imagino que las tienen. A ver, Camila, no te equivocas. Los caballeros son educados, es SAP. La C, ¿cuál sería? Solo 3 abogados son honestos. Solo 3 abogados son honestos. Hay muchos abogados, ¿no? Pero solo 3 son honestos. Es como decir algunos abogados son honestos, ¿no? ¿Qué sería? Sería sí. Muy bien, Jesús, sí. Todos los héroes son valerosos. Todos los héroes. En realidad debería decir todo héroe es valeroso o los héroes son valerosos. Correcto, Jesús. Es SAP. Ningún cómico es atractivo. Ningún cómico es atractivo. A ver, uy, mira acá. Jesús me dice Sep. A ver, ningún cómico, la E sería Sep. A ver, ¿qué me ha puesto aquí? Abril Sonel. Sí, Abril también ha puesto la C. El 70% de adictos son agresivos. Muy bien. ¿Qué sería el 70%? Sería, Abril ha puesto en sus respuestas FSIP. Correcto, sí. Tiene razón, el 70% son adictos. Aquellos artefactos no son costosos. Aquellos artefactos no son costosos. La G sería muy bien. Abril también ha puesto aquí Villafuerte. Abril Villafuerte ha puesto SOP. Correcto. Y por último, esos estudiantes no son brillantes. Esos estudiantes no son brillantes. ¿Cuál sería la respuesta? Alguien ha puesto respuesta. Alguien. Muy bien. Bueno, aquí también Abril ha mandado una respuesta que es la adecuada. SOP. Pasamos a la siguiente hoja de ejercicios. Muy bien, unos 3 minutos y vayan respondiendo en mensajes si quieren un A, tal, B, tal, lo van respondiendo. Hay que practicar, por favor, de esto siempre vienen los exámenes. La C, no se preocupen porque la C es una pregunta que está con una teoría más adelante o versa, así que no se molesten en responder la C, ¿ya? No se pierdan en la C. Ya, muy bien. Prosigan.
A ver, comenzamos. Acá han mandado, Camila ha mandado todas las respuestas. Veamos, hay valientes que son sinceros. A ver, ¿cuál es la respuesta? Camila me ha puesto que sí. Sí, pues sí. Y Abril también me ha mandado que sí. Hay valientes que son sinceros, es como decir, algunos valientes son sinceros. Correcto. Casi todos los poetas son románticos. Casi todos, pues no son todos, sino casi todos. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, también Camila ha mandado acá sí y Abril ha mandado sí. Casi todos es casi todos, no son todos. Todos es SAP, casi todos es sí. Muy bien. Ningún matemático no es falible. Ningún matemático no es falible. Bueno, les dije que esta la podían dejar de lado, ¿no? Le dije que pasen porque esto es para explicar después, ¿ya? Cada superhéroe es mortal, eso sí, ¿no? Cada superhéroe es mortal. Camila ha puesto SAP. Muy bien. También ha puesto aquí SAP. Muy bien. Aquellos jóvenes son arqueólogos. Aquellos es como decir algunos. A ver, algunos. La E que ha puesto Camila ha puesto la E. Camila ha puesto sí, correcto. Abril ha puesto sí. Y Jesús ha puesto sí también. Muy bien. Los satélites son astros opacos. Los es SAP, ¿no? Los es cuantificador de SAP. A ver, F. Los satélites son astros, es como decir todos los satélites son, perdón, astros opacos. Es como decir todos los satélites son astros opacos. La F. A, F, 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 F. A ver, Abril ha puesto SAP. Camila ha puesto SAP. Y Jesús ha puesto SAP, correcto. Hay insectos que no son ovíparos. No son. Hay es algunos. No son. Muy bien, no son, es SOP. A ver, vamos a ver qué ha puesto Camila. SOP. ¿Qué ha puesto Abril? SOP. ¿Qué ha puesto Jesús? SOP también. Y por último, la mayoría de abogados son creativos. La mayoría de abogados son creativos, la mayoría, o sea, no todos, ¿sí o no? Estamos aquí con SIP. A ver qué ha puesto Camila, sí. ¿Y qué ha puesto Abril? Sí. ¿Y qué ha puesto Jesús? Sí. Muy bien, correcto. Y de esta parte, porque se viene la segunda parte del tema, esta parte es, aquí están todas las respuestas, ¿no? Esta parte es la que se nos viene. Último ejercicio, muy bien. Por si acaso, recuerden ustedes, antes de dar la respuesta a esto, recuerden que si niegas el cuantificador es otra cosa. ¿Se acuerdan? No SAP es SOP, no SOP es SAP. No SEP es SIP, no SIP es SEP. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan? No SOP es SAP, no SAP es SOP. ¿Ah? No SEP es SIP y no SIP es SEP. Recuerden eso. Con eso, vean ustedes. ¿Ya? A ver, rapidito. Esto les va a tardar un poquitito más, nada más. Unos 3 minutos, unos poquitito más. Correcto.
muy bien. Comenzamos. Determinar el tipo de proposición categórica. No es posible que algunos piratas sean legales. Algunos piratas son legales. Algunos piratas son legales, es SIP. Y si yo digo no es posible que algunos piratas son legales, es no SIP. ¿Qué me da no SIP, chicos? Cuando niego un SIP, ¿qué da? SAP, SEP, SOP. ¿Se acuerdan? Cuando niego un SIP, ¿qué me da? Uy, parece que se olvidaron. Cuando niego un SIP, me da SEP. Correcto. Acá veamos si me equivoco. SEP. Muy bien. A ver, Jesús. Muy bien, Jesús. SEP. Es falso que los alemanes son pequeños. Cuando niego un SOP, perdón, cuando niego un SAP, los alemanes son pequeños, es SAP. Y lo estoy negando. ¿Qué pasa cuando niego un SAP? Cuando niego un SAP, me da, obviamente, SOP. A ver, Jesús ha puesto SOP, correcto. Muy bien. No hay ningún político que sea honesto. Ni un político es honesto, es SEP. Y no hay, es una negación de SEP. ¿Qué pasa cuando niego un SEP? Ni un político es honesto, es SEP. Y no hay ni un político que sea honesto, es negación de SEP. Negación de SEP, ¿qué es? Muy bien, negación de SEP es SIP. Correcto, Jesús lo ha puesto SIP. Muy bien. Vamos para la cuarta. No es posible que algunos extranjeros no son legales. Algunos extranjeros no son legales, es SOP, ¿sí o no? Algunos extranjeros no son legales, es SOP. Y si yo niego el SOP, ¿qué me da? Perdón, sí. Si yo niego el SOP, ¿qué me da? Si yo niego el SOP, me da SAP. Muy bien, SAP. Cuando niego un SOP, me da SAP. Correcto, correcto. Bueno, las que sigue es imposible que cada ser humano sea egoísta. Es negación de SAP, es SOP. Aquí está puesto. La que sigue, no existe ningún deportista que sea beodo. Ningún deportista es beodo, es SEP. No existe, no SEP. ¿Qué me sale en no SEP? Cuando niego un SEP, ¿qué obtengo cuando niego un SEP? Hola. ¿Qué obtengo cuando niego un SEP? A ver, ¿qué creen ustedes? Muy bien. Dana ha puesto y Oscar SIP, SIP. Y Jesús también ha puesto SIP. Correcto. Y por último, es falso que aquellos universitarios no son conscientes. Aquellos universitarios no son conscientes. Es SOP, negación de SOP, que sale negación de SOP, chicos, que sale negación de SOP. Negación de SOP. Jesús ha puesto la respuesta. Si niego un SOP, tengo un ¿qué? Un SAP. Ya. Voy a cambiar de diapositivas. Muy bien, hemos trabajado muy bien. Cambio de diapositivas inmediatamente.
Muy bien. Veamos. Comenzamos. Definición. Comenzamos con la definición de inferencias inmediatas. Veamos, definición. Si no a través de su estructura hablamos de un tipo de inferencia. Un segundo. Proseguimos. Hablamos de un tipo de inferencia cuya validez no se puede demostrar a través de una tabla de la verdad. Muy bien. Estos puntos son muy importantes. Es importante mencionar entonces que estas inferencias, la validez no puede ser demostrado a través de una tabla lógica, pero sí a través de su propia estructura. ¿Ah? A través de su propia estructura. Muy bien. ¿De cuáles estamos hablando? Veamos de qué estamos hablando. Conversa y oversa, que vamos a explicarlo en un momento. Y de la oposición y contraposición. La oposición y contraposición que lo vamos a ver en el cuadro de Boesio. Conversión. La conversión es una inferencia inmediata que está conformada por proposiciones de la misma calidad, donde los términos del sujeto y el predicado se permutan. Muy bien. Significa que tengo que yo, cuando hallo la conversa de una proposición categórica, tengo que primero colocar el cuantificador que corresponde y luego tengo que invertir el sujeto y el predicado. Tengo que hacer la inversión del sujeto y el predicado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos. Casos. Tenemos el SAP. El caso SAP. SAP, cuando tengas una proposición SAP y te piden la conversa, recuerda que la conversa de la SAP es una SIP invertida. ¿Qué significa una SIP invertida? El predicado primero y el sujeto luego. Sería PIS. Muy bien. La SAP tiene una SIP invertida. El predicado primero y el sujeto luego. Por eso dice PIS. No es otra cosa más que una SIP con el predicado invertido y el sujeto. Si me toca un SEP, entonces yo puedo hallar la PES, o sea, un SEP invertido, o puedo hallar la POS, un SOP invertido. La conversa de SEP son dos. Existen dos conversas para SEP, PES y además POS. Muy bien, muy bien. En un SIP nosotros tenemos obviamente también un SIP invertido, PIS. SOP no tiene conversa. SOP no tiene conversa. Entonces tenemos SAP, PIS, SEP, PES y POS y SIP, PIS. Muy bien. SOP no tiene conversa. Muy bien. SOP no tiene conversa. Correcto.
SOP no tiene conversa. Aquí tenemos entonces un ejemplo de conversa de SAP. SAP, las palomas son voladoras. Conversa, PIS, algunas voladoras son palomas. Su conversa de SAP es SIP invertido. Significa predicado primero, sujeto luego. Algunas voladoras son palomas. Muy bien. Muy bien. Luego tenemos SEP. Como les dije, SEP tiene dos conversas. SEP invertida, PES, SOP invertida, POS. Muy bien. Ningún futbolista es lento. Tenemos obviamente un SEP. Su PES sería ningún lento es futbolista. Muy bien, ningún lento es futbolista. Muy bien, PES. O POS, algún lento no es futbolista. Algún lento no es futbolista. Muy bien. Luego tenemos SIP y SIP obviamente también tiene una conversa. ¿Cuál sería? PIS. Correcto. SIP tiene una conversa y sería PIS. Algunos abogados son honestos, es SIP. Su conversa sería PIS. Algunos honestos son abogados. Correcto. A ver, haya las tres conversas, rápido. Haya las tres conversas escritas, no solo ponga sí, PIS, escritas. ¿Cómo sería la conversa de los peruanos son creativos? A ver, rápidamente, un minuto y medio, 30 segundos para cada uno. Muy bien, a ver. Los peruanos son creativos, es SAP, así que su conversa es PIS. Sería algún creativo es peruano. A ver, o algunos creativos son peruanos. Muy bien. Algunos italianos son pequeños, es SIP. Su conversa sería algunos pequeños son italianos, PIS, ¿no? Ningún africano es ario, podría ser pez o podría ser pos. A ver, que coloque aquí. Algunos arios no son africanos. Correcto. A ver, la que sigue. Minuto y medio, por favor.
Muy bien. Entonces tenemos nosotros aquí otros 3 ejercicios. Cada militar es alto. Cada militar es alto, es SAP. Cada militar es alto, es SAP. Y tenemos entonces que es por cada militar es alto, es SAP. Así que tenemos nosotros que colocar SIP invertido, PIS. Sería algún alto es militar. Muy bien. Ni un político es callado. Tendríamos que colocar, claro, acá Pri le ha puesto algún alto es militar. Ni un político es callado. Podría ser peso pos. ¿Cómo sería entonces? Alguien que me diga, ni un político es callado, ¿cómo sería entonces? Ni un político es callado, ¿cómo sería entonces? Muy bien. Ni un político es callado, ¿cómo sería? Pes. A ver. Sería ningún callado es político, o sería algún callado no es político. Cualquiera de los dos. Ni un callado es político. Aquellos bandidos no son ignorantes. Aquellos, claro, ningún callado es político. Aquellos bandidos no son ignorantes. Muy bien, esto sería, bueno, no tiene, SOP no tiene, SOP no tiene. Muy bien, SOP no tiene. Y a ver, este es el último ejercicio, por favor. Fíjense, rápido. Fíjense. Vamos a ver. Hay ingenieros que son concisos. Hay ingenieros que son concisos. ¿Correcto? Esto es SIP. Entonces tendremos PIS. Hay concisos que son ingenieros. Correcto.
No todo peruano es creativo, negación de SAP. No todo peruano es creativo, negación de SAP. Negación de SAP es SOP y SOP no tiene conversa. Y no hay ningún poeta que sea matemático. Negación de SEP, no hay ningún, es SIP. Y conversa de SIPIS, algún matemático es poeta. Muy bien. Ahora explico lo que es oversa. La oversa es aquella inferencia que mantiene la cantidad, pero no su calidad. Y en el término predicado se coloca una negación. Tienes que negar el predicado para que sea equivalente. O sea, SAP, su equivalente sería SEP negado en el predicado. De esta manera, la conclusión es sustituida por su complemento. Muy bien. Muy bien. O versa de SAP, SEP negado en el predicado. Cuando niegues en el universal, solo métete esto en la cabeza, en el universal, en el universal. La negación tiene que estar al costado del predicado, no puede estar adelante del verbo. ¿Ya? O sea, en vez de decir, tiene que decir es no, no puede decir no es. ¿Ya? Todo político no es, todo político no es, todo político es no, debe decir. Ningún político es no. La negación tiene que estar adelante del predicado, no adelante del verbo. Si está adelante del verbo, la negación es de toda la proposición categórica. Y tú sabes que la negación de toda la proposición categórica es otra cosa. SEP, SAP negado en el predicado. La negación tiene que estar al costado del predicado. Solo en universales. En universales es así. En particulares, la negación puede estar antes o después del verbo, no interesa. SIP, SOP negado en el predicado, y SOP, SIP negado en el predicado. Ejemplos, profe, un ejemplo de oversa. SAP, todo noruego es ario. Es equivalente a SEP negado al predicado. Su oversa es SEP negado al predicado. Ningún noruego es no ario. Ya ves, no después del verbo, antes del predicado. SEP, ningún planeta es cuadrado. Muy bien. Su versa es SAP negado al predicado. Todo planeta es no cuadrado. No cuadrado. Correcto, seguimos. SIP, SOP negado en el predicado. Algunos médicos son brillantes, SIP. Su versa. Algunos médicos no son no brillantes. SOP es no son. Y si está negado en el predicado, tiene que decir no son no. Muy bien. SOP, SIP negado en el predicado. SOP, SIP negado en el predicado. Algunos astronautas no son matemáticos. Algunos astronautas no son matemáticos. Viene a ser lo mismo. Muy bien. Ahora tú vas a hallar la SOP. Ahí tienes. Halla la SOP aquí. ¿Ya? SAP, su SOP es SAP, su oversa es SEP negado en el predicado. SEP, su oversa es SAP negado en el predicado. SIP, su oversa es SOP negado en el predicado. Y SOP, su oversa es SIP negado en el predicado. Con eso haya, a ver, rápido.
Muy bien. Los empresarios son creativos. ESAP. Su versa sería SEP negado en el predicado. Ningún empresario es no creativo. Ningún empresario es no creativo. ¿Ven? Algunos futbolistas son beodos. SIP. Sería aquí SOP negado en el predicado. Algunos futbolistas no son noveodos. Algunos futbolistas no son noveodos. Ningún león es doméstico. Su versa sería todo león es no doméstico. Todo león es no doméstico. A ver, las siguientes tres. Tienen ahí las siguientes tres. Muy bien. Aquellos policías son delgados. Sí, son negados en el predicado. Algunos policías no son delgados. La mayoría de mujeres son sensibles. Sí, algunas mujeres no son no sensibles. Hay jóvenes que son románticos que no son románticos. Hay jóvenes que son no románticos. Les dije que en particulares no hay problema donde vaya la no. Muy bien. Ahí tienes tres más. Rapidito. Tres más. Y con eso pasamos al cuadro de Boecio. ¿Ya? Inmediatamente pasamos al cuadro de Boecio.
Muy bien. Todo japonés es tecnológico, es SAP. Su versa sería SEM negado en el predicado. Ningún japonés es no tecnológico. Ya. ¿Cuál? Casi todos los atletas son rápidos. Casi todos los atletas son rápidos. Es SIP y su conversa sería SOM negado en el predicado. Casi todos los atletas no son no rápidos. No hay elefantes que sean ligeros, los elefantes son no ligeros. Muy bien. Ahora vamos al cuadro de Boecio. El cuadro de Boecio es un cuadro de oposición, por si quieres o por si te preguntan, ¿ya? Es un cuadro de oposición, ¿recuerda? Y a través del cuadro de Boecio puedes tú registrar y esbozar todas las oposiciones posibles. ¿Ya? Todas las oposiciones posibles, algunas más radicales que otras. Ahí tenemos al cuadro de Boecio. A es SAP, E es SEP, I es SIP, O es SOP. La oposición más radical es la que va del A al O, del O al A, del I al E y del E al I. ¿Por qué es la más radical? Porque va de universal a particular, fíjate, A o de un particular universal, o A, I y E. Además de cambiar de cantidad, universal, particular, universal, cambia de calidad. Porque A es afirmativo o es negativo, E es negativo, I es afirmativo. Entonces, en el cuadro de Boecio, aquella proposición que cambia cantidad y calidad es conocida con el nombre de contradictoria. ¿Ya? ¿No? Es contradictoria. Acá colocamos entonces contradictoria. Muy bien. Vamos a evaluar luego uno por uno por si acaso. Profe, ver un ejemplito. A ver. Las mujeres son sinceras. A. ¿Cuál es su contradictoria? Sigue la línea, sigue la flecha. O. Algunas mujeres no son sinceras. Profe, otra. Veamos. Algunos bosques son hermosos. Algunos bosques son hermosos y sigue la flecha contradictoria E. Ningún bosque es hermoso. Ahí tienes tu contradictorio. Luego vamos a explicar cuando vas del A al E y del E al A. A eso se le llama contraria. La cantidad es la misma, ¿no? Universal, universal. Pero la calidad es distinta. A es afirmativo, E es negativo. Entonces es una proposición donde cambias la calidad en universales. ¿Cómo se llama? Contraria. Muy bien, contraria. Un ejemplo. Los políticos son honestos, sería A. Su contraria sería ningún político es honesto. Abajo tenemos la subcontraria. Es lo mismo que la contraria tiene la misma lógica de la contraria, pero en particulares. Y o son particulares, pero son de diferente calidad. Y es afirmativo o es negativo. Cuando cambio de calidad en los particulares se llama subcontraria. Un ejemplo, algunas mujeres son bellas y o sería su subcontraria, algunas mujeres no son bellas. Muy bien. Luego, cuando voy las flechas hacia abajo, de universal afirmativo a particular afirmativo, cambio de cantidad pero no de calidad. Y la dirección es universal a particular. Lo mismo con la EO, ¿no? Universal particular negativo. Universal particular afirmativo. Esa es la dirección. Se llama subalterna. Un ejemplo, los militares son agresivos. Su subalterna sería baja salí. Algunos militares son agresivos. Ningún perro es agresivo. Baja salo, algunos perros no son agresivos. Esa es la subalterna. Y lo contrario a la subalterna o lo opuesto a la subalterna es ir de particular a universal en la misma calidad. I, A o E. Y a esto le llamamos subalternante.
Bueno, la subalterna es por los dos lados, igual subalternante por los dos lados. Significa que si yo te pido la subalternante de algunas fieras son mansas, sería y a la toda fiera es mansa. Si pongo algunos niños no son llorones, o su subalterna sería ningún niño es llorón. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos todo, por si acaso, ahí tenemos todo. Contradictoria, contraria, subcontraria, subalternante, subalterna, subalternante. Eso es lo que expliqué. Muy bien, ahora vamos a estudiarlo uno por uno. ¿Les parece? Con ejemplos. Contradictorias son proposiciones que van a diferir en cantidad y calidad. Les dije, ¿no? Universal, particular, particular, universal, afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. Los 4 casos. Cuando voy del A al O. Los animales son domésticos, SAP. Voy hacia el SOP. Algunos animales no son domésticos, SAP-SOP. O sea, A-O. Cuando voy del O a la o del SOP al SAP. Algunos peruanos no son creativos, SOP. O me voy a SEP. Perdón, sí, a SAP, perdón. Los peruanos son creativos, SOP, SAP, O, A. Cuando voy del SEP o del E al I, ningún varón es mentiroso, SEP. Algunos varones son mentirosos, SEP, SIP, E, I. Cuando voy del SIP al SEP o del I al E, algunas mariposas son traicioneras. Ninguna mariposa es traicionera. Muy bien, aquí tenemos los casos de contrarias. Correcto, los casos de contrarias. Muy bien. Pasamos a la contradictorias, perdón. Pasamos a la contraria. Contraria, contraria. Contrarias. Son proposiciones universales en las cuales se va a manifestar calidad, diferencia de calidad. ¿Se acuerdan? Va de la A a la E y de la E a la A, ¿sí o no? Diferencias de calidad. Muy bien, casos de contrarias. Cuando voy de la A a la E. Los sacerdotes son sencillos, SAP A. SEP, ningún sacerdote es sencillo. Cuando voy del SEP al SAP, ningún adolescente es equilibrado. SEP, SAP, todo adolescente es equilibrado. Muy bien, seguimos. Las proposiciones subcontrarias son las que cambian de calidad en particulares. Puedes ver ustedes, voy del I al O y del O al I. Muy bien. A ver, ejemplos. Ahí tienes. Algunos militares son atletas, I o SIP. Me paso al SOP o al O. Algunos militares no son atletas. El otro caso es cuando voy de reversa, del SOP al SIP o del O al I. Algunos valles no son fértiles. Algunos valles son fértiles. Muy bien. Ahora vamos a la subalterna. Proposiciones subalternas son aquellas que van de universal a particular, pero en la misma calidad. Tengo que especificar que en la misma calidad porque las contradictorias también van de universales a particulares. ¿Eh? La diferencia es que van en diferentes calidades, por eso que van cruzadas, ¿sí o no? Y además hay de ida y de vuelta. En el caso de las subalternas solo son de ida. Voy del A al I o del E al O, o del SAP al SIP o del SEP al SOP. Muy bien, seguimos. Casos. Vamos del A al I. Los oradores son demagogos, SAP. Paso al SIP. Algunos oradores son demagogos. Muy bien. De SEP al SOP o del E al O. Ningún piloto es ciego. Algunos pilotos no son ciegos. Muy bien, E al O. Y por último, vamos a las proposiciones subalternantes. Voy de reversa o voy, perdón, en oposición a las subalternas. Voy de particular afirmativo a universal afirmativo o de particular negativo a universal negativo. O sea, del I a la o del O al E.
Ejemplos. Veamos. Algunas abejas son trabajadoras, sí o I. Paso a la. Las abejas son trabajadoras. Otro ejemplo. Algunos arquitectos no son famosos, SOP. Voy al CEP de lo Ale. Ningún arquitecto es famoso. Muy bien. Veamos. Según el cuadro de Boecio, señalar el tipo de denominación de las siguientes proposiciones. Tú me vas a decir si son contrarias, contradictorias, si son subalternas o subalternantes. Yo te doy la primera, a ver, y tú sigues con las demás. Los contadores son hábiles en matemáticas. SAP, no hay contadores que sean hábiles. CEP, cuando vas de la SAP a la CEP, es contraria. Muy bien. A ver, tú sigue con los dos. A ver, algunos asambleístas son amantes algunos ambientalistas son amantes de los animales. Sí, los ambientalistas son amantes de los animales. Si voy del SIP al SAP es subalternante. Muy bien, luego tengo acá, ni un felino es vegetariano. SEP, algunos felinos no son vegetarianos. SOP, cuando voy del E al O se llama subalterna. A ver, la que sigue tú. Tienes tres. Rápido.
Muy bien. Cada pueblo es consciente de sus leyes. Algunos pueblos no son conscientes de sus leyes. Cada pueblo es consciente de sus leyes, es SAP o A. Algunos pueblos no son conscientes de sus leyes, es SOP o O. Si voy del A al O, estoy hablando de contradictoria. A ver si no me equivoqué. Muy bien, seguimos. Hay científicos que están en el espacio. Eso es sí. Hay científicos que no están en el espacio. Eso es SOP. Si voy del SIP al SOP o del I al O, es subcontraria. Muy bien, aquí colocamos subcontraria. No todo músico es elegante. Ningún músico es elegante. No todo músico es elegante, es no sap es sop. Ningún músico es elegante, sep. Si voy del sop al sep, estamos hablando de subalternante. Muy bien. A ver, la que sigue. Ahí tienes. Muy bien, y con esto terminamos. Con esto terminamos. Ok. No hay ni una estrella que no tenga planetas. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad? No hay ni una estrella que tenga planetas. ¿Correcto? Eso es Sep. No, no es Sep. No hay ni una. Es negación de Sep. Negación de Sep es Sip.
alguna estrella no tiene planetas. Si voy del SIP al SOP, que es SIP a SOP, si voy del SIP al SOP es su contraria. No hay ni una estrella que no tenga planetas es SEP y negación de SEP es SIP. Y acá dice alguna estrella no tiene planetas. Voy del SIP al SOP es su contraria. Muy bien, acá me faltó la B, su contraria pues. Muy bien. Es falso que aquellos estudiantes son flojos. Aquellos estudiantes son flojos es SIP. Y es falso, es negación de SIP. ¿Qué significa negación de SIP? ¿Qué me da negación de SIP? Negación de SIP me da SEP. Muy bien. Negación de SIP me da SEP. Y luego abajo tengo algunos estudiantes no son flojos. Si voy del SEP al SOP, estoy bajando del E al O, de universal a particular en la misma calidad. Significa entonces que tengo que, significa entonces que tengo una subalterna. Correcto. Y la última, el último ejercicio es, no es cierto que el total de políticos son corruptos. El total de políticos son corruptos es SAP. Y si digo no es cierto, sería negación de SAP. Negación de SAP es SOP. Y luego abajo digo ningún político es correcto. Si voy del SOP al SEP, eso es subalternante. Muy bien. Muy bien, chicos. Qué gusto de trabajar con ustedes. Colaboraron algunos y luego se apagaron. Me imagino que es el cansancio todo el día estar trabajando frente a la computadora, estar escuchando clases. Pero bueno, en fin, estoy seguro que el objetivo se logrará y el día domingo tendrás éxito en tu evaluación. ¿Ya? Tendrás mucho éxito en tu evaluación. Muy bien, muchas gracias Nicole, muchas gracias Abril, muchas gracias Dana, Oscar, muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos por participar y estoy seguro que nos vamos a cruzar en la universidad a partir del 6 de julio que comienza el ciclo académico, así que vas a tener que ingresar el domingo y vas a tener un mesesote merecido de vacaciones, ¿ya? Una vez que ingreses, tienes que estar atento a los informes porque tienes que sacar tu constancia de ingreso y luego matricularte. Así que vas a tener un mes bien largo de vacaciones. No te deseo suerte porque has estudiado mucho. Se le desea suerte al que no ha estudiado para ver si algún santito le ilumina. A ti no te va a iluminar nadie, te va a iluminar solo tu conocimiento. Anda con seguridad, cree en ti y los resultados serán los que esperas. Muchos respetos hacia tu trabajo, cuídense y nos estamos viendo. Bye bye. Hasta luego Camila, hasta luego Jesús, hasta luego todos, cuídense.